Don Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, don Julio. Yo pensé que ahora iba a ser con puras señales así. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, buenas tardes. Don Julio, don Arnoldo, don Arturo, es un placer estar con ustedes. Gracias. Arturo Rodríguez, puntualazo. ¿Qué onda, Arturo? Buenas tardes. Qué gusto, Julio. Muy buenas tardes, Temoris, Arnoldo, y pues buenas tardes a todos los espectadores. Pues yo siempre trato de ir rolando o rotando el inicio de nuestras mesas, pero luego se me olvida con quién empecé la vez pasada y con quién sigue, pero aprovecho que está ahorita desde temprano don Arturo Rodríguez para pedirle que nos dé su primera impresión respecto al tema de estos días y de estas horas, la sustitución de Irma Heréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública y todo el contexto que Arturo nos dirá mejor de lo que nosotros podamos ahorita preguntar. ¿Cómo ves el tema, Arturo? Bueno, mira, creo que desde el mes de febrero, yo digo, halago en boca propia es vituperio, pero sí quiero recordar que en esa oportunidad hice yo una videocolumna hablando de que prácticamente pues estaba la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, en ese momento en capilla. Y atendía a diferentes factores. Creo que uno de ellos pues tenía que ver con las condiciones en las que se había dado la postulación o el intento de postulación de su hermano Amílcar Sandoval y que había provocado molestia en Palacio Nacional, particularmente por su conducta como superdelegado en el estado de Guerrero. Un segundo elemento que me parecía relevante en esa etapa de febrero era el informe de la Auditoría Superior de la Federación que dejaba pues muy mal parada a Irma Heréndira, porque hay que recordar que ese informe fue severamente descalificado por el presidente en lo que tenía que ver particularmente con el aeropuerto, pero nada más en eso. Y bueno, pues los datos que arrojaba la Auditoría Superior eran tremendos, no había cumplido prácticamente con nada de lo que tenía que cumplir conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Había únicamente investigaciones que se habían iniciado a partir de notas periodísticas, pero no como parte de un trabajo sistemático, continuo de auditoría como le correspondía y como había sido el mandato, no solo por la disposición normativa, sino también por instrucción presidencial. Y creo que un tercer elemento pues eran sus propias aspiraciones. Desde el primer año de gobierno se venía hablando en diferentes ámbitos que dependían de la entonces titular de la Función Pública del proyecto de la doctora, ¿no? Esta forma eufemística de estar hablando o futuriando con pues una eventual candidatura a algún cargo que podía ser la jefatura de gobierno o inclusive la presidencia de la República. Pero me parece que febrero, con toda esta reunión de elementos, fue clave porque los mensajes presidenciales en relación a los señalamientos que se hacían sobre Félix Salgado Macedonio fueron los primeros días muy claros en más o menos este fraseo. Decía el presidente, nada de que como no quedé yo de candidato, voy a afectar al que sí quedó. Y este fraseo se vio, creo que opacado, porque como al tercer día de estar abordando el asunto, dijo ya chole, y el ya chole se convirtió pues en la expresión noticiosa, viral y también de la inconformidad de los grupos feministas que terminaron metiendo pues en un aprieto al propio presidente, de tal suerte que para el 8 de marzo, cuando se da esta reunión de las funcionarias del gabinete como parte de pues una especie de ¿cómo podríamos decirlo? Pues de exhibición de la forma en la que este gobierno integra mujeres, la propia Irma Heréndira Sandoval quedó
en la quinta fila del sillerío de los reporteros, mientras que las funcionarias pues más cercanas al presidente en ese momento estaban en el templete, y fue muy notorio que ni siquiera la saludó. Entonces, este tipo de signos me parecía que nos anticipaban una salida que finalmente se posterga debido al proceso electoral. No es frecuente que los presidentes o los gobernantes cambien a un servidor público, pero me parece que una vez transcurrido el proceso electoral, pues se da este cambio en términos, creo yo, muy poco amables del presidente hacia la hoy exsecretaria, y con las características de esto que también mete mucho ruido, que es pues un nuevo secretario que es identificado con el grupo de Marcelo Ebrard, lo que nos hace, creo que en muchos sentidos, interpretar que las condiciones de aquel grupo llamado de los puros quedó sobrepasada por la posición, pues, ¿cómo podríamos decirle? De los impuros, que se identifican con el hoy canciller. Entonces ese sería más o menos mi lectura del caso, Julio. Gracias, Arturo. Temoris Greco, sobre este asunto, ¿cuál es tu opinión? Tiene tantas aristas que ni para qué propongo yo alguna de ellas. Tiene muchas lecturas. ¿Cuál es la tuya, Temoris? Sí, bueno, pues yo, coincido con lo que dice Arturo y con lo que dice pues bastantes observadores, ¿no? En cuanto a que la gestión de Irma Heréndira fue bastante deficiente. Intentó perseguir a los de la administración anterior, lo hizo con un éxito bastante regular, y pues justicia y gracia para los amigos, ¿no? Más gracia que justicia. En particular ofendió lo de Bartlett, que hizo un virgiliazo, de plano evitando señalar las inconsistencias que hay en su patrimonio. Y en fin, también que es el grupo que forma con su pareja John Ackerman, pues es como no de ambiciones desmedidas, porque en realidad, pues así en política, pues las ambiciones suelen ser de ese tipo, pero sí de ambiciones indiscretas, ¿no? De ambiciones descuidadas, con una retórica constante en medios de comunicación y en redes sociales, muy rijosa, muy atrevida, muy poco cuidadosa de las formas, y de alguien que está demasiado seguro de cuál es su posición, sin olvidar que en un movimiento unipersonal como el que estamos viendo, pues todo hay que debérselo al presidente, como en los viejos tiempos, y pues parece que ellos no querían darse cuenta de eso. Me llamó la atención cómo tomó ella en ese video su salida. Fue un video muy peculiar, un video como de un señor muy enojado, que es el presidente de la República, actuando su enojo, ¿no? Demostrando que se trataba de una reprimenda. Como director de escuela con niños mal portados. Pero así, a ver, pero muy mal portados. pero haciendo una representación evidente, ¿no? En contraste con otras veces en que había reemplazado a funcionarios y había pues sido más observante de la amabilidad al momento de reemplazarlos. Y el señor Salcedo, el reemplazo, como convidado de piedra, ¿no? Súper serio, no habló hasta que le tocó, pero así es, creo que muy contrastante su personalidad con la de Irma Heréndira. Y pues muchos observaron las caras raras que hacía Irma Heréndira al principio, cuando estaba el presidente hablando. Ella muy atenta de la cámara, haciéndole señales a la cámara, parecía muy nerviosa. Yo decía, pues claro, aunque haya sido un despido anunciado, la están echando de mala manera, y debe ser muy duro para ella. Pero al mismo tiempo me pareció
me interesó cómo se recompuso al momento de que le permitieron echar su propio discurso. Y fue un discurso en el que habló, en el que defendió su trabajo, defendió el linaje de su familia, y no solamente eso, sino que se permitió, al mismo tiempo que le agradecía al presidente, pues le agradeció haber formado parte del primer gabinete paritario al mismo tiempo en que le estaban reemplazando por un hombre, ¿no? Algo que ya habíamos visto en la Secretaría de Medio Ambiente. O sea, el gabinete paritario se ha medio desbalanceado ahí. Pero bueno, todavía dejó ahí su puya. Creo que mostró entereza, y es una entereza que le va a faltar pues ahora que va a estar con su marido pues descuidada en el desierto, ¿no? Expuesta al medio ambiente. Es parte de las figuras que pagan por lo que pasó en el 6 de junio, mientras que el grupo contrario, el grupo everardista, pues está cobrando sus réditos por las victorias, porque yo creo que en general, como ya había comentado aquí mismo, si esto fuera un partido de béisbol, Morena ganó 9-8. Y eso, pues el grupo de Ebrard se está atribuyendo. Vamos a ver qué pasa cuando finalmente concluya todo el proceso de asignación de responsabilidades por la línea 12, pero por lo pronto pues van agarrando vuelo. Sí, Temoris, gracias. Arnoldo Cuéllar, ¿qué opinas sobre este tema con tantas lecturas posibles y con tantos ángulos? Y no sé si también con muchas consecuencias políticas. ¿Cómo ves el tema, Arnoldo Cuéllar, por favor? No, digo, le creo a pie juntillas a Arturo Rodríguez cuando dice que estos signos de febrero ya lo anunciaban. Y lo que me llama la atención es la tardanza del presidente en operarlo, ¿no? Y si siguió enojado todo ese tiempo con estos signos que siguió mostrando hasta el día de ayer, pues qué ganas de tener a una colaboradora ahí a fuerzas, restándole cualquier confianza, dejándola en el aire prácticamente, pero dejando que pase el valioso para él, porque pues 6 años se están yendo como agua y no puedes permitir que en un área que tú querías tan relevante, si una de tus banderas esenciales es la lucha contra la corrupción, pues pase todo lo que pasó en la función pública con Irma Heréndira, que ya no voy a repetir. Sí me llama la atención varias cosas. Mira, una de ellas es que en cada una de estas pugnas internas por posiciones, en este gran movimiento poliédrico, este mosaico que es Morena, pues le suman al presidente una serie de animadversiones y de derrotas políticas. Ya se mencionó lo de las feministas, que se origina en el tema Salgado Macedonio, en el tema de las víctimas. Y yo sí diría que hay una gran irresponsabilidad política de este grupo y de hermano en utilizar a las víctimas para un golpeteo político y mandar todas estas señales que se complican, porque hay un momento del feminismo en México que no podía dejar de tomar esa provocación para ir más a fondo y cuestionar al presidente, a un presidente que no tenía respuestas para eso, y que confunde todo, confunde la maniobra política de Guerrero con lo que pasaba en las calles, como si estos reclamos de las mujeres que han venido formulándose y adquiriendo una densidad y un cuerpo a lo largo de muchos años tuvieran algo que ver con esta grilla en particular, cuando solamente eran coincidentes, ¿no? En tiempo y quizás en forma y todo. Pero no es lo único, Julio, porque por ejemplo ahí tenemos el tema de San Juana Martínez, ¿no? Que está un poco en las mismas, o sea, haciendo pelear al presidente con Artículo 19, con otros periodistas, que algunos de los cuales veían con simpatía las posibilidades que este nuevo gobierno representaba, y que ahí sigue, y que un día a lo mejor el presidente también se enoja por alguna causa y se va a tardar todo el tiempo como el que se tardó con Irma Heréndira en tomar una decisión que hoy tiene, por ejemplo, a un lugar importante para el Estado mexicano como es su agencia de noticias paralizado. Entonces a mí no me gustaría detenerme pues en lo que pasa con Irma Heréndira, me gustaría detenerme en el presidente que está actuando de esa manera, decidiendo de esa manera,
y bueno, mostrando que muchas de las contradicciones del exitoso movimiento que lo llevó a la presidencia subsisten en el gobierno y que muy probablemente les va a causar la misma problemática que ya le causó a Morena, de no saber encauzar esa inercia para mantener el poder, para mantener un proyecto más que el poder, ¿no? Ahora simplemente parece ser mantener el poder y entrar en esta dinámica donde ya lograron construir un enemigo quizás tan poderoso como lo que se veía que era Morena después de 2018. O sea que al final de cuentas me parece muy paradójico que vayan a terminar poniéndose de acuerdo más fácil el PAN, el PRI, el PRD, los empresarios y los medios de comunicación de este país, que Morena y su movimiento, y desde luego no considero que sea ilógico desde el punto de vista de que es más fácil ponerse de acuerdo cuando no tienes el poder y vas por él, que cuando lo tienes que ejercerlo y hay incentivos en el tema, máxime ahora que se avecina ya el inicio de la sucesión presidencial y que vamos a ver la agudización de todo esto. Yo no creo que el ebrardismo haya ganado mucho. Después de la felpa que se han llevado con la línea 12, se me haría una pobre y raquítica victoria quedarse con un funcionario gris, que si algo lo define es esa capacidad de sobrevivencia. Sí. Decía Adrián Layuz que hay políticos que parecen cocodrilos, que los confundes con un tronco, ¿no? En el medio del río y no se mueve hasta que ya estás muy cerca y tiran la tarascada. Yo no veo que alguien como Salcedo vaya a depararnos grandes sorpresas y su único arte es sobrevivir, ¿no? Así es. Bien, gracias Arnoldo Cuellar. Arturo Rodríguez, hay un tema que voy a poner ahorita para que nos den sus opiniones. Hubo hoy una reunión dorada en Palacio, porque estuvo el presidente de la República como anfitrión de Carlos Slim y de Claudia Sheinbaum. A la salida de esta reunión, la jefa del gobierno capitalino dijo: asistí a una reunión en Palacio Nacional, es lo que puedo decir, y en su momento se dará la información que se tenga que dar. Es importante que así sea. No hay absolutamente nada que esconder, pero sí es importante decir que asistí a una reunión a Palacio Nacional. Después estaremos dando la información con transparencia. Asistí yo a la presidencia de la República, pero no podría yo comentar absolutamente nada más. Esas fueron las respuestas de la jefa de gobierno a reporteros que le preguntaban de qué se había tratado tan especial reunión. ¿Qué te sugiere? ¿Qué de bote pronto qué opinas sobre este tema, Arturo? Y en general, ¿cómo irán las enmiendas o los remiendos o los eventuales castigos por el tema de la tragedia en un tramo de la línea 12? Híjole, pues mira, me resulta difícil. Creo que por el contexto, pues podríamos pensar en una reunión para acuerdo sobre la reconstrucción y las condiciones en las que ésta podría darse. También sobre pues la forma en la que técnicamente pudiera ser viable esa reconstrucción. Es que creo que hay hasta dudas de que el viaducto elevado deba mantenerse y creo que podría ser eso por una parte. No me atrevería yo a especular un poco más. Supongo que a todos pues nos lleva a este asunto de la línea 12, y me parece que por ahora en el tema de las sanciones los peritajes nos están pues orientando a fallas estructurales que tendrían que ser responsabilidad de algunos técnicos y naturalmente de los contratistas que participaron en la obra, en este caso particularmente el Carso Infraestructura, que fue la que estuvo ahí y que es la empresa o una de las empresas de Carlos Slim. Entonces, bueno, pues uno pensaría que en la tradición política mexicana, lo que en estos casos ocurre es que se encontrará algunos ingenieros chivos expiatorios que tendrán que pagar los platos rotos, independientemente de las versiones, algunas ya consignadas en medios de comunicación,
por pues la presión que se ejerció sobre los técnicos y los constructores para terminar con oportunidad esa línea del metro antes de que terminara el periodo de Marcelo Ebrard. Entonces, en prospectiva, mi planteamiento sería ese respecto a la reunión. Pues creo que nos orienta a este tema, pero no sé, inclusive es muy peculiar, son muy peculiares las expresiones de la jefa de gobierno, ¿no? Esta forma de decir, no puedo decir de qué, pero sí es importante decir que estuve, ¿no? No sé, Pues sí. es un poco extraño, pero bueno. Gracias, Arturo. Temoris Greco, pues en este análisis de bote pronto, ¿cómo ves las declaraciones de la jefa de gobierno y el contexto en general de qué se va a hacer respecto a la tragedia de la línea 12? ¿Habrá castigos, cárcel, sanciones? ¿Todo quedará en una reparación económica? En fin, hay muchos temas. ¿Qué opinas, Temoris? Pues yo creo que es lo que se está debatiendo, esa debe ser la discusión adentro o sea, tanto adentro de la 4T como entre la 4T y sus aliados, pues como estos empresarios importantes, ¿no? Carlos Slim pues tiene una parte de su prestigio empeñado ahí. En México como que los trenes suelen generar complicaciones, ¿no? Recordemos cómo China intentó empeñar o crear el prestigio internacional de una de sus grandes empresas constructoras de trenes en el tren a Querétaro, que Peña Nieto canceló de un plumazo cuando fue descubierto con los dedos en la puerta en el tema de la Casa Blanca. Y afectó el prestigio de los chinos. Eso también afecta el prestigio de Carso como constructora. Y la cuestión es, pues sí, ¿quién va a pagar el pato? A nivel empresarial, pero también a nivel político. Y a nivel político está la presidencia en juego. Cuando dice Sheinbaum, estuve ahí y no estuvo Marcelo Ebrard, pues digamos que como que es relevante, ¿no? Está asumiendo una posición, si es que efectivamente no estuvo Ebrard. Está presentándose, está intentando llamar la atención sobre que ella estuvo en esta importante reunión y no está siendo dejada de lado. Entonces, creo que es básicamente el mensaje hasta donde vamos. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, pues especulación porque no nos queda de otra, pero a partir de estas declaraciones, ¿qué opinas? Pero mira, más que la especulación, a mí sí me gustaría lamentar profundamente que sigamos instalados en lo mismo que toda la vida, o sea, en interpretar signos de los políticos y de los empresarios sin información. Porque entonces nos estamos repitiendo esquemas y no hay ningún cambio trascendental. O sea, el no somos iguales de AMLO, pues deja mucho que desear, se convierte en retórica. ¿Por qué no enfrentar el tema abiertamente? Las responsabilidades de quien sean. O sea, el político que es Andrés Manuel López Obrador sabrá sacarle ventajas a cualquier cosa que ocurra, pero que parta de una indagación que convenza a los mexicanos, esos mismos que según él fueron a votar en su contra, porque fueron convencidos del uso político de las responsabilidades del accidente. Pues habría que decirles la verdad y dejar de tratarnos así. O sea, no es el México de 1970. No hay que leer los gestos hieráticos del presidente que hoy se han transformado en diatribas o en sermones mañaneros para tratar de interpretar qué está pasando realmente en el gobierno. O sea, es el siglo XXI, México ha evolucionado, ciertamente los medios de comunicación están en crisis precisamente porque se han dedicado a eso toda la vida, ¿no? Los López Dórigas, los Loret, los analistas políticos, perdón, ya las columnas, Julio, que tú y yo hacemos. Bueno, pues ¿cuánto vamos a seguir en eso, no? En este país hay 60 millones de pobres y según Jorge Cepeda Pater son 500,000 individuos alzados en armas al servicio del narcotráfico, de las bandas del crimen organizado, y todavía andamos leyendo de qué se van a poner de acuerdo Slim y Claudia para tratar de ocuparse de las responsabilidades políticas de una cosa que en cualquier país implicaría responsabilidades claras, empresariales, individuales,
es un asesinato culposo, es un homicidio culposo, debe haber responsables, hay penas atenuadas, nadie mató ahí a nadie de propia voluntad, pero sí hay responsabilidades. Unas se salvarán mediante indemnizaciones y otras mediante saber qué tipo de individuos tomaron decisiones que provocaron esta catástrofe, si fue al más alto nivel o si fue a nivel medio. Y si ahí cae un presidenciable, pues ese presidenciable no merecía llegar más allá. Hoy es increíble que Marcelo Ebrard vaya a librar 2 veces las consecuencias de la línea 12 para seguir guardando sus aspiraciones políticas. Es que no hay más en este país, no hay individuos que puedan salir adelante y por lo menos prometernos cosas nuevas y no los mismos de siempre que ya nos han decepcionado una y otra vez. Entonces sí me parece que debería haber exigencias de saber qué pasa en ese tipo de reuniones, que si el presidente ha hablado tanto de la transparencia, la demuestre andando y no con esta retórica, ¿no? Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, pues bien o mal, con una pregunta amplísima o restringida, no sé cuál sea tu opinión, pero digamos que la consulta ya todo el mundo está organizando, empujando desde el activismo que busca que se enjuicie a expresidentes, el INE con pocos recursos, diciendo que no tendrá la suficiente capacidad para hacer una red adecuada de captación de votos en esta consulta. Y ¿qué opinas, pues, de cómo va este proceso de organización de la consulta y a qué nos puede llevar en términos políticos? Pues mira, yo creo que es parte de esta lógica López Obradorista de la campaña extendida, someter a consulta un asunto que no tendría por qué someterse a consulta. Si hay indicios, pues se procede. La ley no tiene por qué tener excepciones, mucho menos de naturaleza política, pero me parece que encaja muy bien en un estilo del presidente de mantenerse a través del sexenio, pues en, digamos, promoción electoral. Viene efectivamente la consulta, no hay mucha lana. Creo que pues el INE hizo un último esfuerzo que le rechazaron en esta controversia, si no me equivoco, la semana pasada, la que planteaba que no se hubiera incluido el presupuesto suficiente. Entonces, pues no sé, tengo la sensación de que el ejercicio técnicamente, el esfuerzo logístico va a ser medio chafa, tan chafa como la propia consulta. Esa es la perspectiva que yo tengo por lo pronto, y que bueno, pues habrá quienes en un ánimo apologista que normalmente se da en los temas que competen al presidente López Obrador, estarán diciendo es que no están acostumbrados a que se oiga la voz del pueblo. Pues en este caso yo creo que el tema era la Constitución, tanto que la Suprema Corte no quiso decirle que no al presidente, tuvo que pues hacer este artilugio de pregunta que ni siquiera es sobre los expresidentes para ver en qué acaba este ejercicio. A mí lo que me interesaría estar viendo, y eso sí me parece muy importante, es que ya se estuvieran integrando, porque al último el López Obradorismo es muy activo, muy movido y seguramente, y tiene un amplio respaldo popular el presidente, entonces seguramente vamos a ver un ejercicio a favor de procesar a los expresidentes. Y en términos reales, yo creo que a mí lo que me llama mucho la atención, más allá de este ejercicio frívolo, es ver los expedientes y ver qué es lo que hay, porque en varios de los casos creo que es muy claro que los delitos ya prescribieron, pero los que no prescriben son aquellos que tienen que ver con genocidio, lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos, y en eso sí hay mucho. O sea, está Salinas con los experredistas, el caso del zapatismo, tenemos las masacres como las del Charco, las de Acteal para el caso de Zedillo, tenemos Atenco, Oaxaca, Lázaro Cárdenas, Pasta de Conchos, y se me va alguna otra. En el caso de Vicente una que va a resurgir, Arturo, es Allende, Coahuila. Allende para el caso de yo no recuerdo si fue, pero creo que fue en 2011, en el periodo de Felipe Calderón.
tendría que ir en ese mismo asunto, pues todo lo que ha tenido, es decir, sí Allende, pero bueno, pues está San Fernando y está la masacre que quieras a lo largo de ese sexenio, y luego todo el proceso represivo que de manera, diría yo, pues muy focalizada en las entidades y en las regiones donde había específicamente megaproyectos energéticos, mineros y de infraestructura, que costaron la vida de muchísimos defensores de derechos humanos, dirigentes sociales y periodistas durante el sexenio de Peña Nieto. Entonces, creo que estos son los grandes casos que pueden llevar a los presidentes, a los expresidentes mexicanos a juicio, y más allá de esta tontería de la consulta, creo que esos expedientes y esos casos son los que a mí sí me gustaría ver en el escenario, con procesos muy profundos, muy serios, muy bien articulados, si es que se pueden hacer. Gracias, Arturo. Temoris Greco, ¿qué va a resultar? ¿Cuál va a ser el servicio a las buenas causas de México que se pueda derivar de esta consulta? ¿Qué resultados en lo jurídico o en lo político? ¿Cómo ves el tema, Temoris? Servicio, ninguno. ¿Cuál? O sea, que la gente vote para que se enjuicie a los expresidentes cuando hay suficientes causas. O sea, Arturo se quedó corto, no tenemos más tiempo para enlistar todo, ¿no? Sí. Se les tiene que enjuiciar. Si la gente dice que no, se les tiene que enjuiciar. O sea, tú no puedes pasar por encima de la ley. Sí, no hay mucho dinero, pero hay demasiado dinero. O sea, no hay mucho dinero para realizar la consulta, pero al mismo tiempo es demasiado dinero el que vamos a tirar a la calle, porque ya es un capricho. Ya es un capricho sin ningún sentido. Como todas las consultas que ha hecho Andrés Manuel con o sin respaldo del INE, es una consulta a la que van a ir a votar sus simpatizantes. O sea, va a ganar por default, porque el resto de la gente no le va a importar o está en contra de la consulta. Y es una consulta inútil, o sea, es realmente tirar el dinero a la calle. Venimos de un proceso electoral costosísimo. El INE se la pasó diciendo al presidente, el INE cobra demasiado dinero. Los consejeros cobran muchísimo dinero. A los partidos se va muchísimo dinero. Pero entonces, ¿qué hacemos tirando 500 millones de pesos en esta consulta de capricho? Y al ratito vamos a hablar sobre el tema de la otra consulta, la de revocación de mandato. Pero de nuevo iremos a tirar el dinero cuando tenemos problemas de abasto de medicinas, o sea, en cuántas mejores cosas no se podrían emplear esos recursos. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema de la consulta sobre esclarecimiento de conductas ilícitas de ex servidores públicos? A mí particularmente me provoca problemas una actitud del presidente en la que adivino cierto dolo. Y es esta de él zafarse y decir que pues él los perdona, él no tiene broncas. No es, la venganza no es su fuerte, pero que el pueblo decida, porque está dejando de lado una responsabilidad que le asigna la ley, como bien señalaba Arturo. O sea, si tú llegas y encuentras que hay un desorden absoluto y total que implica dolo también criminal por parte de tus antecesores, tienes que entrar a enjuiciarlos, que es ahí donde fracasó iba a decir Marilena Vázquez Nava, pero no creo que no. Irmeréndira Sandoval, ¿no? Híjole. Porque creo que le mete mucho mano a la función pública. Entonces, si como muchos piensan, yo he incluido, que el presidente López Obrador sí estableció algún tipo de pacto con Enrique Peña Nieto, entonces hay un ocultamiento ahí, ¿no? Y nos quiere endosar la responsabilidad a los ciudadanos en general, bien porque fracase la consulta, porque no va la cantidad de gente para volverla mandatoria, o bien porque simplemente fracase y gane el no, que no sé qué pueda pasar. Yo no tengo ningún entusiasmo de ir a votar en una cosa así, más cuando el presidente mismo hoy dice, yo no voy a hacer nada, por mí ustedes decidan.
si no es voluntario. Él protestó cumplir la ley, hacer cumplir la ley, y ahí está muy claro lo que ha venido pasando en el caso de Pemex, en el caso de todas las maniobras del presidente Peña Nieto y de Luis Videgaray, que debe estar riéndose de este castigo de diputación, ¿no? Entonces, el presidente tampoco se está dando cuenta de que los recursos retóricos con los que mantuvo un poco andando la administración pública estos 3 primeros años se le están agotando. Y entonces esto pinta para un final muy terrible, porque un presidente debilitado, pero además enojado, pero además enredado en una sucesión presidencial y con las cosas cada vez más complicadas, y que además ha sumado en su contra a todo el resto de la clase política empresarial de este país, lleva a una situación de mucho desgaste. Sí me parece lamentable. Hoy leí el artículo de Alejandro Páez que dice: no se va a poder ir a su rancho, no va a poder escribir sus memorias, o sea, lo va a perseguir todo lo que está pasando en este momento. Yo coincido, creo que Andrés Manuel debió haberse planteado metas muy concretas. Un momento del país. La consulta ya pasó, votamos por él un montón de gente, millones de gentes, porque él prometió combatir la corrupción. Nunca prometió que iba a llamar a una consulta para ver si combatía la corrupción, porque eso en España nunca se dijo. Y mucha gente pensó que sí llegaba y podía poner alto a una corrupción intolerable, de un país que ya se vuelve invivible por esa situación, porque además ha caído en cascada, y de Videgaray y de Peña Nieto baja hasta el último regidor del municipio más recóndito de este país, tratando de robarse el dinero del erario público y haciendo compras con moches y usando los recursos para su beneficio. Sí urgía ahí poner un alto, pero se pone un alto pues con ejemplo, luchando contra la impunidad, y eso no ha pasado, ¿no? Y mandarlo ahora a consulta 3 años después, aparte de tardío y anticlimático, me parece que va a ser un ejercicio del que ya incluso no deberíamos ocuparnos tanto. Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, estamos hablando, ya no hay que hablar tanto pues de la consulta sobre esclarecimiento de conductas de exservidores públicos, pero no digo una cosa, Julio. Sí. Porque el presidente pone pelotas y ahí estamos bateándolas. Y creo que este país tiene problemas más allá de los planteamientos que el presidente inventa en las mañaneras. Creo que incluso deberíamos ir a la mañanera a plantear esos problemas reales y no los ficticios que de repente estamos discutiendo, nada más, ¿no? Está bien, Arnoldo. Gracias, Arnoldo. Arturo, la otra batalla que viene es la de los opositores al presidente López Obrador, que van a buscar juntar el número de apoyos ciudadanos para una consulta sobre revocación de mandato presidencial en 2022. Lo que hemos visto en esta pasada elección del 6 de junio, ¿cómo crees que pudiera trasladarse esos números o esas tendencias a 2022? Y si verdaderamente estaría en riesgo la continuidad del presidente López Obrador. Honestamente yo lo dudo mucho, Julio. Creo que, bueno, en toda democracia las oposiciones, las minorías, pues tienen la función de justamente oponerse, y al oponerse pues echar mano de los instrumentos que la institucionalidad democrática les permite emplear. En este caso creo que el propio presidente López Obrador pues ha sido quien ha promovido que se le aplique la consulta de revocación de mandato, y pues las oposiciones tienen que construir o avanzar hasta donde les sea posible en un ejercicio como ese. Creo que el país está incurriendo, y esa es una convicción muy personal, sé que gran parte de los espectadores no la compartirán, pero me parece que está incurriendo este país en un exceso de ejercicios plebiscitarios sin mucha trascendencia real. Yo dudo mucho que el presidente López Obrador vea perjudicado su posicionamiento popular en un año. Es decir,
creo que es natural que haya un desgaste, que se cometan errores conforme a la perspectiva de unos, que se incurren aciertos conforme a la perspectiva de otros, pero mayoritariamente considero que este país tiende a, como la mayoría de las democracias, también creo eso, a fortalecer la figura presidencial durante el periodo que le toca. Entonces, en este caso, pues es de 6 años y yo dudo mucho que exista una fuerza electoral capaz de resultar vencedora en ese ejercicio plebiscitario que se prevé para el 2022. Sin embargo, sí lo inscribo en parte de estos, ¿cómo podríamos decir? Pues yo decía hace unos momentos, en estos ejercicios de campaña extendida, ¿no? Que pues se han vuelto característicos de este sexenio. Gracias, Arturo. Temoris, ¿qué opinas sobre este tema de la consulta sobre revocación de mandato y si realmente estaría en riesgo la continuidad del presidente López Obrador? A mí me parece que ambos bandos le ven ventajas a esta consulta, en términos de consolidación de sus propios campos y de movilización. O sea, la oposición tuvo graves problemas, necesitó a Claudio X para que llegara a decirle que se juntara, y una vez que se juntaron, no lograron juntar un discurso coherente, compartido, no hicieron unas propuestas comunes, sólidas, no fueron capaces de poner a trabajar en muchas partes a sus equipos de manera integrada. Y ahora con esto ya no van a no necesitan crear más discurso que el decir contra la dictadura, contra Andrés, con todo lo que han estado diciendo. No necesitan presentar propuestas, no necesitan, van a tener las condiciones adecuadas para finalmente trabajar de manera conjunta. Y lo mismo Andrés Manuel, que en estas elecciones pues tuvo campañas dispersas, campañas caóticas, cada quien iba para su lado, porque en su ausencia los candidatos de la 4T carecían de un leitmotiv sólido. Y ahora pues van a tener un muy fuerte, van a tener uno muy poderoso, que es cerrar filas en defensa del presidente ante el asedio de los conservadores que lo están atacando. Entonces hasta ahí va a funcionar muy bien. El tema es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, y aquí estoy tomando o recuperando preocupaciones que planteó ayer Jesús Silva Herzog Márquez en un artículo que me parecen bastante correctas. Él dice, bueno, ¿qué pasa si Andrés Manuel pierde la elección? Un presidente, por ejemplo, imaginemos que la pierde por poquito, por un 1% de los votos, ¿no? Un presidente que tiene 49%, que ganó con ese 43% en las elecciones del 18. Queda con el 49% de los votos en la elección, en la consulta del próximo año, y este presidente con el 49% le va a tener que entregar la presidencia a una persona que no recibió un solo voto para ser presidente. Uh-huh. Una persona que es presidente de la Cámara de Diputados o será presidente de la Cámara de Diputados o presidenta, pero nadie votó por esa persona para ser presidente. Alguien con un presidente con el 49% de los votos en México tiene muchísimos votos, porque recordemos que Fox ganó con el 42%, Calderón con su chanchullo, haya sido como haya sido, con el 36%, Peña Nieto quedó con 38%. Ahora, en un país donde lo normal son esos porcentajes de votos y no el que tuvo Andrés Manuel, lo de Andrés Manuel, esos 53% fue una hazaña. Uh-huh. Pero normalmente los presidentes de México en este siglo suelen ganar alrededor del 40 o debajo del 40% de los votos. El siguiente presidente va a llegar ya, si es electo en el rango de lo normal, y hay consultas de revocación de mandato, desde el principio todos sus enemigos, que van a tener el 60% de los votos juntos, van a apostar por derribar a ese presidente, porque hace falta poco, porque un presidente que haya ganado como Peña Nieto con el 38% de los votos difícilmente puede aspirar a ganar una revocación de mandato que requiere más del 50%.
Entonces se va a debilitar muchísimo la presidencia. Yo no es que esté enamorado de la presidencia, yo preferiría un régimen parlamentario, pero dado que es lo que tenemos, sí me parece que es una apuesta muy fuerte por la inestabilidad y además, insisto, una apuesta sumamente costosa, sumamente en términos económicos, en términos de desgaste político, de polarización. Bien, Temoris, gracias. Sobre este tema, Arnoldo Cuéllar, de la posible, probable consulta sobre revocación de mandato y si puede haber, está en riesgo la continuidad del presidente López Obrador. Bueno, estamos entrando en terrenos que no conocíamos y donde no sirven los gestos de los políticos para interpretar cosas, ¿no? Lo que comentaba Arturo de la popularidad del presidente, bueno, creo que Salinas terminó el 93 con una popularidad altísima y se desplomó en unos cuantos meses del 94, ¿no? Yo creo que no hay nada tan volátil como la popularidad de los políticos. Andrés Manuel parece un fenómeno diferente, pero ya nos vamos a dar cuenta de que no, nada es para siempre. Y hay que voltear a ver otras democracias latinoamericanas. O sea, entrar en el camino de la inestabilidad se dice fácil, pero después salir de ella es muy, muy complicado. Mandatos de 2 o 3 años, presidentes débiles, congresos que se imponen, un ejército también empoderado y ejércitos de delincuentes en diversas zonas del país con territorios a los que prácticamente ya no se entra, ¿no? Uh-huh. Me parece muy, muy delicado como para estar inventando este tipo de situaciones límite al que nos llevaría la famosa consulta. Pero López Obrador se mete en estos callejones sin salida, además es un político echado para adelante, además no da marcha atrás y no hay quien parece que le haga entrar en razón. Entonces, sí pueden estar las cosas aún peor de lo que las vemos hoy en día. Yo quisiera comentar rápidamente el tema de la masacre de Allende, porque se va a poner de moda por el documental de Netflix. Uh-huh. Y ahí hay un dato que a mí me parece súper relevante y creo que no se le ha dado el peso debido. Este documental parte de un reportaje de Ginger Thompson en ProPublica, que lo ve desde el aspecto de punto de vista norteamericano, ¿no? La DEA obtiene información de informantes cercanos a los Zetas, a los máximos niveles de los Zetas, y en una decisión burocrática deciden comunicársela a los altos mandos de la Policía Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública, de Genaro García Luna, uh-huh, en una unidad que se llama de Operaciones Sensibles. Y de la Ciudad de México, de esos niveles cercanos a García Luna, ocurre la filtración directo a Miguel Ángel Treviño de que lo estaban traicionando y la decisión de entrar a masacrar completamente a una comunidad, ¿no? Uh-huh. Y esta parte, la responsabilidad del policía favorito de Felipe Calderón, hoy detenido, no está suficientemente sopesada. En el reportaje de Thompson se habla mucho de que la DEA falló al informar al gobierno de México. Yo entiendo que es un protocolo normal, uh-huh, o la otra era que entraran los policías norteamericanos a detener a Miguel Ángel Treviño, cosa que no iban a hacer tampoco, ¿no? El protocolo normal que hoy pediría el presidente de la República, López Obrador, es: nos informan y nosotros actuamos, es nuestro territorio, es nuestra soberanía. Y es ahí donde se produce esta falla que provocó 300 muertos, hasta donde hay algunos conteos, porque la cifra es imprecisa. Y esto se va a divulgar mundialmente en un estreno que seguramente va a ser muy comentado en las próximas semanas. Por eso lo traía un poco a colación, ¿no? Muy bien. Gracias, Arnoldo. Son las 2:52 p.m. Estamos ya en la parte final de esta mesa de periodistas del martes 22 de junio. Así es que voy con el último planteamiento o pregunta. Arturo Rodríguez, ya llegó la delegación zapatista a España. Están en un proceso de espera por cuestiones administrativas e incluso sanitarias, y se estima que hoy deben desembarcar en una parte de España los miembros de esta delegación zapatista. ¿Qué opinas sobre este tema, Arturo? Bueno, yo creo que cuando se ha observado a través de estas décadas cómo el imperialismo y este capitalismo voraz se ha globalizado,
Me parece que es muy natural que las resistencias se globalicen a fenómenos como pues este modelo económico tan pernicioso. Y bueno, creo que el zapatismo, el neozapatismo, el EZLN, pues, ha dado cuenta a través de su existencia, sobre todo desde finales de los 90, de esta capacidad para ir a otros lugares, dar su mensaje, que bueno, creo que para muchos es esperanzador, antiglobalización, antineoliberalismo, antiimperialismo, y ha encontrado particularmente en los pueblos europeos, en algunas naciones europeas, pues bases de apoyo importantes. Me parece que está muy en su lógica y me gusta lo que hacen siempre pues en el zapatismo para internacionalizar su mensaje, para sacarlo de un debate nacional o muchas veces regional y colocar sus posturas en el ámbito internacional. Entonces, bueno, pues creo que será interesante ver cómo les va en este emprendimiento. Gracias, Arturo. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre el tema de la invasión zapatista a Europa? Bueno, pues a mí siempre me ha sorprendido la capacidad de los zapatistas para innovar y para reinventarse, ¿no? Es tremendo. O sea, estamos viendo una 4T que no es tan transformadora, sino que está como repitiendo discursos de hace mucho tiempo y actitudes. Estamos viendo una oposición desastrosa que no se da cuenta de que no se da cuenta, que ya la gente se hartó del saqueo y de la corrupción y de los abusos de derechos humanos que los marcaron y son incapaces de renovar. Movimiento Ciudadano que se supone que intentó colocarse entre los dos y como una especie de refresco, pues lo más que pudo hacer fue un candidato TikTok, ¿no? Que le funcionó, pero digamos que en términos de aportación política, pues es equivalente a cero. Y los zapatistas una y otra vez han llegado con iniciativas nuevas, renovando tanto las formas como el discurso. Ahora en las formas, pues este tema de irse en un velero y que tienen la posibilidad, la capacidad incluso de incluir mujeres, de darle un acento femenino o feminista a su contingente, que traen una persona transgénero. Me parece que es sumamente atrevido. O sea, ¿qué partido en México va a poner al frente a una persona transgénero? O sea, están 3 pasos adelante de todo el mundo. Y el planteamiento de que van de que les dicen despertados, los están recibiendo en Vigo, en Galicia, en ese momento. El problema es que no me queda claro que van. Y esto, que ya lo he dicho antes, ha molestado a mucha gente, pero bueno, tengo derecho a no entender cuál es el fondo de su propósito. O sea, ellos se supone que están en una gran lucha muy importante en México en contra de los megaproyectos y específicamente en contra del Tren Maya. Pero pues no van a Europa, al menos no en su discurso, a generar pues como una especie de movimiento en contra del Tren Maya. Y dicen que van a intercambiar experiencias, cosas que sin duda están muy, muy, muy bonitas, van a reenergizar a los grupos de simpatía que tienen allá, pero se están llevando el foco de las cosas. Pues en lugar de colocar el foco de sus acciones en Tabasco, en Campeche, en Quintana Roo o en Yucatán, se lo están llevando a Europa, y la gente va a estar, tanto en México como en el resto del mundo, van a estar más preocupados o más atentos a lo que hacen los zapatistas en Europa, porque es muy bonito y es muy inspirador, pero me parece que están sacando el foco de lo que han sostenido que son sus preocupaciones principales. Entonces no me queda claro cuál es el propósito de fondo.
Claro. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuéllar, te toca dar la última opinión de esta mesa de este día, martes 22 de junio, para cerrar nuestra mesa de periodistas. Así es que sobre este tema del que estamos hablando de la irrupción del zapatismo en tierras europeas, ¿qué opinas, Arnoldo Cuéllar? Coincido con Temoris en la capacidad imaginativa que tienen para insertarse en el debate y para plantear desde una aparente posición blanda situaciones que se les complican mucho a los políticos que tienen el poder. Yo creo que van a abrir agenda y se la van a abrir sobre todo a Andrés Manuel López Obrador, simbólicamente. Solo hay que recordar que él está pidiendo a los reyes de España que pidan perdón si los zapatistas llegan y abren ahí un flanco sobre la falta de representatividad del presidente mexicano, o si logran reunirse con, no sé, son capaces de cualquier cosa, y abrir ahí un debate, pues van a deslegitimar mucho estas posiciones nacionalistas y un poco de reclamo histórico que ha abierto López Obrador. Yo creo que pueden dar una batalla importante contra los megaproyectos del presidente desde allá, en la opinión pública, y ser escuchados e incluso meter dudas entre algunos potenciales inversionistas, ¿no? Está también el tren transísmico. Siempre son una caja de sorpresas, no sé. Intentan estas cosas, las hacen, las llevan a la práctica y luego encuentran eco, y lo van a encontrar mucho más ahora después de la pandemia, porque hay receptividad a estos discursos alternativos y hay un gran descrédito de los políticos. Entonces no me sorprendería nada que sí tengamos que seguir hablando de ese tema aquí en las próximas mesas, Julio. Sí. Arnoldo, pues muchas gracias, y muchas gracias a Arturo Rodríguez, a Temoris Greco por la participación de este día. Son las 3 de la tarde en punto. Arturo Rodríguez, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Buenas tardes, Arnoldo, Temoris. Como siempre, un gusto coincidir con ustedes y como siempre te expreso mi gratitud por esta convocatoria. Al contrario, Arturo, muchas gracias. Temoris Greco, buenas tardes, gracias. Gracias, y también me despido con mucho cariño de mis compañeros, de Arturo aquí en el Chilango y de ustedes allá hasta el Bajío. No dije nada. Hoy no dijiste nada. Fue una mesa desguanajuatizada. Me quería poner la rola para Coahuila, pero no me dejé. A ver, y eso que la semana pasada Silao, Guanajuato fue tema en una reunión entre Nancy Pelosi y la CEO de General Motors en Estados Unidos. Ándale. Bueno, los gracias. Fraudes que comete la CTM acá con un coahuilense, líder del sindicato. Arturo, nos andan poniendo en mal algunos paisanos nuestros, Arturo, pero bueno. Sí, pero si te fijas, la sutileza no perdió oportunidad, Arnoldo, para guanajuatizar el cierre de la mesa. Sí, aunque fuera última hora. Temoris, pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Arnoldo, gracias. Hasta luego. Gracias a los tres. Buenas tardes y nos vemos el próximo martes.